Bueno, soy Raquel Muguerza y soy facultativo del Hospital Donostia del Servicio de Genética y en concreto hago estudio genético molecular. Yo soy Yolanda Ramírez, también facultativo del Hospital Donostia y yo trabajo en el laboratorio de citogenética. Aporta sobre todo información. El que tú tengas información sobre la enfermedad que tienes o puedes llegar a tener te permite tomar medidas preventivas. Sobre todo lo que decía es la información, entonces eso permite, tener la información te da herramientas para tomar medidas preventivas o de seguimiento o conocer riesgos de recurrencia, y luego para la familia también es importante porque conoce más la enfermedad y es información útil siempre. Hacemos distintos tipos, así los principales son el prenatal, o sea, estudio fetal, que sobre todo es pues, cuando hay una embarazada con un riesgo alto de Down, que es lo que más se ve así. Luego cuando hay alteraciones en la ecografía también se dirige a un estudio genético, o si no, cuando hay antecedentes familiares de una enfermedad en algún otro hijo o lo que sea, pues también se puede hacer estudio genético. Y luego tenemos los postnatales, que en función de dirigido un poco con la clínica de un individuo ya nacido, pues en función de la clínica pues se dirige a un tipo de estudio u otro. Eso es así, los más frecuentes. Sí, sobre todo la discapacidad intelectual, la susceptibilidad a cáncer, luego otros así de forma más minoritaria. Bueno, nosotros somos referente de toda Guipúzcoa, todos los centros de aquí de Guipúzcoa nos mandan, y luego aparte nos mandan también del resto de la comunidad autónoma, de Cruces, Basurto, de Álava, y también incluso algunos estudios a nivel nacional, de otros hospitales a nivel de eso. Yo creo que al paciente y al médico ayuda bastante porque te ayuda a poner nombre a una enfermedad. O sea, antes a veces el diagnóstico era solo clínico en función de los signos y los síntomas, y entonces había enfermedades que se solapaban, y ahora al tener un estudio genético positivo con una mutación causal ya te permite clasificar esa enfermedad, ponerle un nombre, y eso facilita luego el seguimiento a nivel del paciente individual, y luego, pues como hablábamos antes, de riesgos de recurrencia o de buscar otros casos en la familia, portadores, o otros casos que igual todavía no han manifestado síntomas pero que pueden manifestarlos más adelante. Entonces el tener un diagnóstico genético facilita todo eso. No siempre hay tratamiento, pero puedes tomar medidas o preventivas o de terapias o lo que sea. Tecnológicamente, bueno, sobre todo el proyecto Genoma Humano igual fue lo que más así abrió la genética, a nivel de lo que ha aumentado estos últimos años. En el 2001 se secuenció por primera vez el genoma completo de un individuo, entonces eso hizo que ya tuviéramos un genoma de referencia sobre el que comparas el resto de lo que tú quieras estudiar. Y luego a nivel citogenético, que es sobre todo lo que hago yo, antes hacíamos el cariotipo, que es una técnica relativamente limitada. Tú utilizas el microscopio mediante técnicas de cariotipo de FISH, te permitía pues diagnosticar una serie de enfermedades. Ahora habréis oído la RAI, es la nueva técnica que te permite detectar, digamos, como un cariotipo, pero con muchísima más resolución. Cosas más pequeñas que antes no se veían porque se miraba al microscopio, y ahora con esto pues te permite ver, y luego pierde la subjetividad, que antes si mirábamos entre dos ella podía ver una cosa alterada y yo no. Es que aquí hemos estado comentando, a ver, hay que diferenciar bien cuáles enfermedades son de origen genético y cuáles no. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, la fibrosis quística. Es una enfermedad que se produce porque tienes una o dos mutaciones genéticas, ¿vale? Y son causa de enfermedad. En cambio, tenemos otras enfermedades que son multifactoriales, en las cuales pues, influye pues, los factores que has podido decir tú, y además existe un cierto componente genético pero que no se ha visto, no hay una asociación directa, ¿vale? Alteración, enfermedad. Aquí pues la alteración genética es un factor más que se suma a todos los que habéis comentado. Y creemos que es el acceso a la información. Antes no se tenía tanto acceso, ahora con internet, con las redes sociales. Entonces creemos que el que ahora se pueda, tengas tú como paciente o como familiar acceso a toda esta información hace que sea más fácil conocer. Aquí decíamos, depende un poco, las enfermedades raras más frecuentes depende un poco de la población. O sea, la enfermedad rara es cuando se da entre 2.000 en Europa o menos. Entonces, depende de la población, pues aquí creo que era fibrosis quística, hemofilia, un poco así. Esas son las más frecuentes, genéticas, porque luego hay enfermedades raras que no son genéticas.
A ver, aquí no es que sea insuficiente, a ver, se está dedicando recursos a todo al desarrollo y a la implementación de las pruebas genéticas. Al final, para que sea suficiente para todos es complicado. Es un campo muy nuevo y creemos nosotras, bueno, trabajamos de ello, nos parece apasionante, o sea, todos los días hay cosas nuevas, está en continuo desarrollo. Es súper amplio, o sea, tiene aplicaciones para lo que quieras y más, y entonces nosotras animaríamos. Sí. Ahora hay que estudiar un montón y hay que estar constantemente estudiando a lo largo de toda tu carrera profesional. Creemos que en el futuro se llegará a que cada uno tenga su genoma secuenciado, entonces eso te va a dar información para predecir enfermedades o para la medicina personalizada que te permite o buscar el tratamiento idóneo para una enfermedad o para prevenir efectos adversos, por ejemplo.